El día de hoy vamos a trabajar o vamos a discutir más que todo sobre lo que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que era lo que nos habíamos quedado pendientes en la clase anterior. ¿Se recuerdan de que dentro de la primera ley de Newton teníamos lo que es la ley de la inercia, ¿verdad? Y la ley de la inercia hacía referencia al hecho de que no existe el reposo absoluto. Eso ya lo habíamos dejado claro, ¿verdad? No existe el valor absoluto, el reposo absoluto, perdón, porque independientemente nosotros estemos sin movimiento aparentemente dentro del contexto, recordemos que también el hecho de que algo se mueva o no se mueva, pues va a depender mucho del punto de vista, ¿verdad? En este caso sería dentro del punto de referencia. A eso se le llama en física, ahora sería el punto de referencia o cuál sería nuestra referencia inicial. Entonces, independientemente de esa situación, nos dábamos cuenta que un cuerpo iba en movimiento con respecto a otro, tomando en cuenta que eso es el principio general de lo que es la inercia. Entonces, cuando nosotros ya entramos de lleno o pasamos a lo siguiente, que es la segunda ley de Newton, pues la segunda ley de Newton la establecemos como la ley de la aceleración, ¿sí? ¿Y la ley de la aceleración qué es? Entonces, si se pueden dar cuenta en la figura, qué está pasando ahí? Pues lo que está pasando simplemente es de que una persona está empujando un carrito de compras, ¿verdad? Entonces, vean, pues, ¿qué es lo que quiere decir lo siguiente? Lo que quiere decir lo siguiente es de que esta persona, entre mayor sea la fuerza que va a tener o que le va a aplicar, ¿qué va a pasar con lo que está desplazando? Pues la aceleración, ¿qué va a pasar con la aceleración también? Pues va a ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las cosas muy importantes, recordemos que la fuerza sí es algo vectorial, al mismo tiempo que la aceleración, ¿verdad? Son cantidades vectoriales. Ahora bien, entonces, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Y que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. Entonces, eso se resume en esta fórmula que tenemos acá, que comúnmente la conocemos como aceleración es igual a fuerza partido masa. ¿Ve? ¿Qué quiere decir este símbolo que está acá? Es sumatoria de fuerzas. ¿Por qué sumatoria de fuerzas? Porque si nosotros venimos y colocamos acá a otra persona que esté ayudando a empujar, pues se le va a sumar una fuerza más, ¿verdad? Entonces, la aceleración a qué va a ser igual. En términos generales, vamos a asumir de qué. Sería entonces igual a la suma de todas las masas dividido la masa del cuerpo, ¿verdad? Solo que en este caso es el cuerpo al que se le está aplicando la fuerza, ¿sí? ¿Ya? Porque si analizamos la fuerza que está empleando en esta cantidad, acá miren, en esta cantidad de fuerza, ya tiene que ir incluida lo que es la masa de quien está empujando, ¿verdad? Porque como está generando una fuerza, o sea, la fuerza proviene de eso. Entonces, en este caso vamos a decir en términos generales de que la aceleración es igual a fuerza dividido masa. Entonces, prácticamente la aceleración de qué va a depender? Pues de la misma fuerza que se va a emplear sobre un cuerpo, ¿sí? Ahora bien, para ir recordando o para no olvidar esta característica muy importante, y si se dan cuenta acá, nuestro texto también lo insiste en repetidas ocasiones. Vamos acá a lo anterior. Acá miren, hace referencia a lo que es masa, ¿sí? Y recuérdense, ¿qué significa la masa? La masa, pues prácticamente es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿verdad? Que ocupa un lugar en el espacio. Técnicamente eso es. ¿Y a qué hacemos referencia? A lo que es el peso. Ah, entonces el peso va a ser igual a
La cantidad que va a ser la relación que existe entre la masa de un cuerpo y la gravedad de donde esté. En otras palabras, la masa va a ser igual en cualquier lugar. ¿Sí? La masa. Ahora el peso sí va a variar. Y va a variar dependiendo en dónde esté, ¿verdad? ¿Por qué? Por la gravedad del cuerpo o el planeta en el que se esté ubicado. En este caso, en la Tierra, todos sabemos de que la medida aproximada de lo que es la aceleración, estamos hablando de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la cantidad aproximada de la aceleración, o sea, de la gravedad. Recordemos que la aceleración en movimiento vertical se refiere a la gravedad, o sea, es la fuerza que ejerce y que hace que todo se vaya hacia el centro de la Tierra. Entonces, vean, esto es muy importante. Y se dan cuenta desde cuándo venimos recalcando esta situación, ¿verdad? Y también se tiene que hacer en mención en repetidas ocasiones, ya que no hablamos de lo mismo, chicos. Pongan atención a eso, no se habla de lo mismo. Entonces, veamos. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro del estudio de las leyes de Newton y más que todo el movimiento es lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento se conoce como a la resistencia que hay un cuerpo o que existe en un cuerpo al momento de moverse sobre de algún lugar hacia otro, ¿verdad? O hacia de alguna superficie. Entonces, analicemos lo siguiente. Vamos a tener dos situaciones. Primera situación es cuando no hay movimiento. Y segunda situación es cuando hay movimiento. Entonces, cuando no hay movimiento, o sea, cuando hay un cuerpo que está aparentemente en reposo, ¿sí? Como por ejemplo la mesa donde ustedes están sentados, perdón, donde ustedes tienen su cuaderno, o la silla donde están sentados, la cama donde ustedes se duermen. ¿Por qué va a estar en reposo? Pues porque va a haber una fuerza que se va a oponer a que esté en movimiento. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Se llama fuerza de roce estática. Aquí está, bien. Fuerza estática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que esté en reposo aparente o en reposo relativo, ¿qué hace lo que no se mueva ni tanto para la izquierda ni tanto para la derecha? Lo hace la fuerza de roce estática, que es algo que se genera desde el suelo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fuerza, en este caso, supongamos acá que estas dos personas están moviendo esto y es evidente hacia dónde es el movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento siempre va a ser una fuerza que es inversa o del sentido contrario o en una vía contraria a la que se aplica? Entonces, cuando la fuerza de aplicación va a sobrepasar a la que está haciendo que no se mueva, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues se va a empezar a mover de izquierda hacia derecha. ¿Estamos ahí, chicos? Entonces recordemos eso, que cuando un cuerpo se empieza a mover, ¿qué es lo que está pasando ahí físicamente? Lo que está pasando es de que la fuerza que se está aplicando va a sobrepasar a la de rozamiento que está haciendo que no se mueva lo que se está, que el mueble, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? O lo que se quiera mover en un caso general. Entonces, ya cuando está moviéndose, esa fuerza de rozamiento ya recibe otro nombre. Entonces, esa fuerza se le llama fuerza de roce cinética. Y esta fuerza obviamente ya va a ser menor que la fuerza que se le aplica para que se mueva. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres circunstancias. Antes y durante el movimiento. ¿Mm? Recordemos que antes del movimiento, ¿qué está ocurriendo?
que va a haber una fuerza que está haciendo que no se mueva, ¿verdad? Entonces, cuando se aplica el movimiento, ¿qué está pasando? Que se le está ganando a dicha fuerza. ¿Y esa fuerza quién la genera? Pues prácticamente la genera el suelo o el piso o donde nosotros estamos parados. Y esta es una fuerza que obviamente no podemos ver a simple vista. No se puede ver. Pero sí sabemos de que existe. ¿Y por qué existe? Porque es claro. Tomando en cuenta de que no hay movimiento absoluto, o no hay, perdonen chicos, no hay reposo absoluto. Obviamente por el mismo principio de la inercia y de la conservación, nosotros estamos dando vueltas ahorita en relación al movimiento de rotación y traslación de la Tierra. O sea, estamos en movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando un automóvil empieza a moverse? O sea, se mueve repentinamente. ¿Qué pasa si alguien tiene algo sobre el tablero del automóvil? ¿Qué pasa cuando se empieza a mover el automóvil? Aparentemente nosotros que vamos de copilotos o de Se pasajeros, cae. obvio, ese era el punto que quería llegar, se cae. ¿Por qué? Porque se está generando un movimiento ahí. O sea que, miren, pues, aparte del objeto ese de que se está moviendo en relación al automóvil, el objeto inicialmente también se estaba moviendo en relación a la Tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueven las cosas en nuestro alrededor? Porque nosotros nos damos cuenta de que obviamente la lógica es de que la Tierra se está moviendo y de que obviamente todos los objetos tendrían que moverse de alguna forma o vibrar, que es lo que pasa en un automóvil. Tal vez el objeto ya no se mueve o ya no cambia de posición. O sea, ya no es tan evidente que se vaya, por ejemplo, ¿qué les digo yo? De izquierda a derecha, sino que vibra, ¿verdad? Pero está generando un movimiento. El punto está, ¿qué hace de que no se desplace? Pues es la fuerza de rozamiento que nos indica acá. Y si se dan cuenta, esa fuerza de rozamiento pues hace de que los objetos pues estén en equilibrio también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta muy bien estos conceptos, porque estos conceptos les van a servir para poder resolver entonces la actividad correspondiente a la semana que estamos transcurriendo. Y para eso me hacen el favor de tomarle captura a esto. De igual forma, esta semana sí ya tengo libertad, ya tengo opción de poder utilizar la plataforma. Entonces, hoy mismo en Naturales les voy a subir lo que es las diapositivas, que son estas. Que estas diapositivas, si se dan cuenta, estamos en el tema número 6. El tema número 5, 4, 3 y 2 son de las semanas anteriores. Incluso vayan recordándose que tienen una actividad de la semana 1 y semana 2. Que en la semana 1 es un cuadro similar a este, donde tenían que contestar ciertas preguntas. Y hay una investigación también. Entonces, esos 3 posts, tomando en cuenta el de esta semana, que va a consistir en que ustedes van a contestar estas preguntas de acá. Esta tarea la pueden hacer en computadora, ¿verdad? O sea, la pueden realizar en Word y convertirla ahí desde PDF. Como también la pueden hacer a mano y los dibujos o los... Porque aquí tenemos un ejemplo, miren, aquí nos piden ejemplos. En el primer inciso, ¿cuándo aparece el rozamiento cinético y el estático? Entonces ustedes van a anotar en función a lo que les expliqué hace momentos los ejemplos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está haciendo referencia ahí. Eso sí, a los ejemplos usted le va a añadir entonces una fotografía de una situación en la cual ustedes consideren que se esté aplicando esto. Y digo que ustedes consideren porque aquí lo que estamos haciendo es de que traten la manera de asimilar la idea. Recordamos, no temamos a equivocarnos porque eso nos ayuda también a no equivocarnos a futuro. Entonces, por favor, tenemos que contestar estas preguntas con figuras. Acá está, miren.
Tomémosle captura, ¿sí? Y anotémoslo en el cuaderno, por favor. Se los voy a anotar acá, para que entonces ustedes lo anoten en el cuaderno. Y lo voy a dejar un minuto como máximo. Entonces, tarea. Van a contestar las preguntas proyectadas y añadirle figuras. Puede ser a computadora o a mano, ¿sí? Siempre y cuando el documento final esté en formato PDF. Esa es la única condición, ¿sí? Entonces, por favor, las vamos a precontestar en relación a lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? O lo que les traté la manera de explicar con las pequeñas diapositivas que se las coloqué. Entonces, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta por el momento. Copiemos esto, por favor. Espero que ya tengan copiado las preguntas y la indicación, no sé, para poder pasar a la siguiente diapositiva, que sería la última de esta semana. Y por favor, chicos, esta semana vamos a seguir practicando en matemáticas. Le vamos a entrar full a lo que son los triángulos, porque el lunes ya empezamos a trabajar problemas aplicados de las leyes de Newton. Entonces, para las leyes de Newton necesito que repasemos la teoría desde la semana 1 de este bloque, en donde definimos qué eran fuerzas, qué son, qué es inercia y todas esas características. Recuérdense también las 3 leyes de Newton, la que definimos hoy, la de la inercia, que fue la de la de semanas anteriores, para poder entrar de lleno entonces a los ejercicios. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a lo siguiente. Y la tercera ley de Newton no es más que la ley de acción-reacción, ¿verdad? Entonces lo que nos dice la ley de acción-reacción es de que a todo cuerpo en el cual se le ejerce una fuerza, que se le llama acción, este cuerpo al que yo le estoy ejerciendo la fuerza me va a producir otra fuerza de retorno, ¿verdad? De igual valor, solo que se llama de reacción y de sentido opuesto. ¿Y qué quiere decir de sentido opuesto? Pues aquí está, miren la explicación. La explicación matemática de esto es la siguiente. De que si tenemos una fuerza 1, esa fuerza 1, si se le aplica a un cuerpo 2, el cuerpo 2 me va a estar regresando una fuerza que va a tener la misma cantidad que la fuerza 1, solo que ¿qué es lo único que va a cambiar? El sentido, ¿verdad? Y recuérdense, si lo analizamos desde el punto de vista de los números, tenemos el origen, sabemos de que el sentido a la derecha, estamos hablando de positivo, y el sentido a la izquierda estamos hablando de negativo. Entonces acá el sentido nos está hablando de una posición. Quiere decir de que sin una posición yo voy en sentido positivo, iría en sentido contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona va caminando para acá y se topa, y es bien despistada, y se topa con una pared, el sentido de la fuerza de la persona, ¿hacia dónde va? Va hacia la derecha. Y supongamos de que aquí esta va a tener un valor, ¿verdad? O le vamos a colocar acá que va a ser de X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que como le está chocando o va a chocar al momento o al punto específico o al preciso instante en donde vaya a chocar con la pared automáticamente le está retornando o le está haciendo una fuerza de reacción que va a ir en sentido contrario, o sea, va a ir en sentido contrario hacia donde se aplicó. Solo que ¿cuál va a ser la condicionante acá? ¿Qué va a ser?
en sentido contrario. ¿Y cómo representa un sentido contrario? Pues con un signo negativo. ¿Sí? Y como ejemplo general tenemos acá, miren que una persona puede avanzar. ¿Por qué? Porque cuando un pie empuja hacia atrás contra el suelo, que sería la acción, este empuja hacia adelante sobre el pie, que sería reacción. Entonces tendríamos acá, miren. ¿Cuál sería la de retorno? Igual, miren, sentido contrario. Retorno, sentido contrario. ¿Ya? Entonces, chicos, no sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no, simplemente damos por finalizada nuestra clase el día de hoy, que prácticamente es de teoría nada más. Solo para hacer un énfasis o para la diapositiva anterior, que consiste en lo que es la tarea.